Listo. ¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a tocar el tema de la sesión número 8, que es estimación de parámetros. Bien, chicos, para comenzar, vamos a hacer lo contrario a lo que hicimos la semana pasada, se podría decir, porque en la semana pasada nosotros hablamos de muestreo. La S7 hablaba de muestreo, que era irnos de la población en objetivo hacia la muestra. ¿Verdad? Va a ser la técnica que nos va a decir cómo podemos estudiar a ese pequeño grupito de la población total. En ese caso, lo que vamos a hacer ahora es irnos de la muestra a la población. Y eso se le llama inferencia estadística. Es básicamente para que tengan una idea general de qué vamos a hacer en esta clase. Y pues los subtemas que vamos a tocar son estimación de parámetros, además de la definición de términos de prueba de hipótesis. Entonces, acá lo más importante que yo quiero que ustedes recuerden, chicos, es que dentro de la estimación de parámetros, generalmente les van a preguntar lo siguiente. Parámetro, población, o sea, si a ustedes les hablan de parámetro, ustedes deben pensar en población. Y si les hablan de estadístico, pues ya ustedes piensan en muestra. Y más abajito voy a explicar mejor en qué consiste esto de parámetro estadístico, pero más o menos para que vayan asociándolo. ¿Y cómo lo puedan recordar fácilmente? Pues la población empieza con P y el parámetro también con P. Y con respecto a la prueba de hipótesis, chicos, acá sí deben entender su concepto. Es más que nada una técnica que nos va a ayudar a decidir si se va a rechazar o no una hipótesis, y eso pues va a ser en base a la información que obtenemos en una muestra. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el efecto de un medicamento, nuestra hipótesis va a ser que, por ejemplo, nuestro medicamento sí contribuye, por ejemplo, puede ser en bajar la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, esa sería nuestra hipótesis. Y la prueba de hipótesis nos va a ayudar a decidir si es que esa hipótesis está bien o está mal. Básicamente, va a poner a prueba nuestra teoría, y eso lo va a hacer en base a los datos que vamos a obtener dentro del ensayo, ¿no? Entonces, en la aplicación práctica sí les va a servir bastante, más que nada para investigación y en cursos que van a estar llevando posteriormente. Entonces, yo creo que esto les va a ayudar bastante, chicos. Ahora sí, datos continuos. Lo que yo quiero que ustedes recuerden de aquí es básicamente este de acá, población. Y bueno, pues generalmente trabajamos con los símbolos de acá o acá, dependiendo de qué población o dependiendo de lo que te esté pidiendo el ejercicio, ¿no? Pero en sí, para que ustedes puedan interpretar fácil los datos, ya les he puesto qué significa cada símbolo y cómo lo pueden hallar, ¿no? Como en este caso. Y vamos a verlo mejor en los ejercicios, pero para que vamos, más o menos vayan sabiendo qué significa cada símbolo, cada prueba. Entonces, bien, tenemos dos tipos de estimación de parámetros, chicos. La estimación de parámetros por punto de parámetros y la estimación por intervalo. Y acá lo que deben tener en cuenta es que los estimadores de parámetros se van a llamar intervalos de confianza. A ustedes los van a querer confundir. Les van a poner otros sinónimos, como creo que puse en el pretest. Les van a querer poner, por ejemplo, intervalo de tolerancia, intervalo de variabilidad, pero no, es intervalo de confianza, chicos. Y bueno, los extremos superior e inferior del intervalo de confianza van a ser los límites de confianza, que es fácil de recordar, ¿verdad? Y bueno, eso básicamente sería lo que yo quiero que ustedes se lleven como concepto, y vamos a ir a la interpretación de los resultados. Una vez que ustedes resuelven los ejercicios, les va a salir un número, pero como siempre les he mencionado desde las primeras clases, ustedes deben saber interpretar qué significa ese número. En este caso, por ejemplo, les puse este cuadrito para que puedan interpretar así los demás ejercicios que hice. Ejemplo. Por un intervalo de confianza de 95%, ustedes deben pensar que hay 95% de confianza de que el valor de la población, o sea, el parámetro, se halle dentro del intervalo. O sea, si nuestro intervalo es, por ejemplo, de X a Y, fue nuestro intervalo, tenemos un 95% de confianza de que justamente lo que queremos hallar de la población está dentro de ese intervalo, ¿no? Y van a ver que con los ejercicios prácticos esta teoría va a cobrar sentido. Y bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí, y algo que sí quiero que recuerden, y desde ahora ya les digo que vayan aprendiéndose, es estas equivalencias, chicos. ¿Se acuerdan que con clases pasadas hablábamos de la aplicación de la tabla Z?
Bueno, en este caso, para facilitarles la vida, ya les he traído qué significa en probabilidades cada porcentaje. Por ejemplo, 90% va a ser igual a 1,64 en la tabla Z. Y van a ver que en los ejercicios vamos a usarlo demasiado, desde ahora para adelante. Entonces, este cuadrito es muy importante, chicos. Y les va a salvar la vida. ¿Qué más? El error estimado, acá está su error, claro, ¿ah? El error les va a servir para también aplicarlo en la fórmula. Ujú. Listo. Ahora sí, tenemos dos casos, chicos. Vamos a ver el primero y luego pasamos con los ejercicios y ahí el segundo. Entonces, en el primer caso, vamos a hallar un intervalo de confianza para la media en muestras grandes. Recuerden que este es el símbolo que vamos a usar para la media. Ok, entonces, ¿cómo trabajábamos esto? Miren, acá tenemos, por así decirlo, dos fórmulas, pero realmente es solo una. Van a ver por qué. Miren, primero vamos a leer lo que dice acá. Los valores del límite inferior y superior se encuentran aplicando esta fórmula general, que es lo que yo ya les había dicho. La X, que es la media muestral, más menos Z, que básicamente va a ser nuestro valor, ¿no? Nuestro intervalo de confianza, por S, que en este caso va a ser la desviación muestral, sobre la raíz de N, y N pues es el valor que nosotros vamos a tener como dato. Entonces, eso, ¿y por qué decimos que tenemos dos fórmulas? Porque como ven acá, hay un más menos, y para hallar el límite inferior, vamos a utilizar el signo menos, y para hallar el límite superior, vamos a usar el más. Y bueno, eso, ahora vamos a pasar con... algo importante, chicos, que sí necesitan saber, es que cuando nosotros consideramos que una muestra es grande, porque este caso se va a dar cuando tengamos un intervalo de confianza para la media en muestras grandes. Digamos, ¿ustedes qué consideran como grande? Puede ser 5, puede ser 100, pero para teoría y para la resolución de ejercicios, grande va a ser mayor a 30. Y cuando les hablen de muestras pequeñas, va a ser menor a 30, ¿sí, chicos? Ok. En realidad, esto igual va a depender de su teoría, pero bueno, en general, lo que nosotros nos habían comentado en mi ciclo, ¿no? Es que era menor igual a 30. Entonces, si a ustedes les están diciendo mayor 30, ya, chévere. O si es mayor igual a 30, pero generalmente no varía demasiado, ¿sí? Entonces, revisen más o menos cuál es la equivalencia, pero sí, con 30. Ahora sí, el ejemplo. Dice que se tiene interés en estimar la altura media de los alumnos de la Facultad de Medicina de la USMP y se recurre a una muestra aleatoria de 36 alumnos y se obtienen los siguientes resultados. Ok, primero vamos a analizar lo que nos dice, ¿no? ¿Cuál sería nuestra variable? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? En este caso viene a ser la altura de los alumnos de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Entonces, esta va a ser nuestra variable de estudio. Y si es altura, ¿qué clase de variable sería, chicos? A ver, para ejercitar un poco. ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Cuantitativa? Ujú, perfecto, la cuantitativa. En ese caso, ya nos dan el dato, ¿no? De la media de todas las estaturas, más o menos la suma y, ¿no? La división entre cada uno de los datos es 1,70, siendo su variabilidad, ¿no? De 20. ¿Qué más? Además nos dice que son de 36 alumnos. Esta vendría a ser nuestra muestra. En este caso, ¿es una muestra grande o es una muestra pequeña, chicos? Es 36. Grande. Ujú, 36, supera el 30, ¿no? Entonces, vamos a completar juntos, chicos. Ustedes mismos me van a dictar. A ver, pero un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, dice que si no se especifica el grado de confianza, yo les había dicho un valor. Si vieron en la grabación pasada, a ver, me lo pueden decir. Si no, ya les ayudo. Pero, ¿cuál es el valor que ustedes suponen cuando no les dan un grado de confianza? 95. Ujú, 95. Ese es el que ustedes agarran. Entonces, por tanto, ¿cuánto vendría a ser nuestro valor de Z? Si es 95 el porcentaje. 1,96. 1,96. Ahorita les voy a explicar por qué, chicos. Excelente.
Como recordarán, les mencioné que este cuadradito les iba a salvar la vida y sí, tal cual, porque si ustedes se aprenden estas equivalencias que son las más comunes que van a emplear en los ejercicios, pues fácilmente van a poder hallar el valor de z y ya no van a tener que estar yéndose a su tablita a buscar cuánto valía z, ¿no? En probabilidad. En ese caso, bien, su compañero dijo 95 y por lo tanto el valor de z va a ser 1,96. En ese caso ya podemos reemplazar en nuestra fórmula, ¿verdad, chicos? A ver, entonces voy a agrandarlo un poquito. Ujú. Ahora sí. Entonces, nuestra fórmula dice que tenemos que agarrar la media, que ya habíamos mencionado que era 170, ¿verdad? Uy, que es 170. Y en este caso, como vamos a hallar el límite inferior, ponemos menos. ¿Menos cuánto? Menos esto de acá. Y z, como su compañero dijo, es 1,96. A eso lo multiplicamos por nuestro dato que ya nos da arriba. Aquí está, la S. A ver, chicos, ¿quién se acuerda qué significa S? ¿Alguien se acuerda, chicos? Desviación estándar, profesora. Desviación estándar. Ujú. Sí, muy bien, chicos. La desviación, en este caso de la muestra, ¿verdad? Y nos dijo que era 20. Entonces, uy, 20 sobre raíz de ¿cuánto, chicos? A ver. ¿Cuánto sería el valor de n? Raíz de 36 de los Ujú. alumnos. Muy bien, 36. Para mí es muy importante que interpreten estas fórmulas, que sepan plantear para que ya de ahí nada más les salga el cálculo. Si ustedes no pueden interpretar qué valor es cuál, entonces no hay forma de que saquen el valor final, ¿no? Pero ahora veo que lo están haciendo muy bien, chicos. Entonces, a ver, ¿cuánto sale, chicos? Ahí les dejo. Usen su calculadora y que no les falte su guamita. Ay, ¿cuánto les sale, chicos? El inferior es 163.5. Correcto. 163 punto, ¿cuánto dijiste? Punto 5. Punto 5. Exactamente cuando haces la operación sale 47, así que voy a ponerlo. Pero está bien, muy bien. Entonces, eso viene a ser, ¿no? El límite inferior. O sea, si nosotros estamos estudiando las tallas, entonces el límite inferior de todas las tallas que hemos medido en estos 36 estudiantes es de, bueno, claro, ¿no? Sería 163, 1,63 en este caso. Pero bueno, lo hemos puesto así porque así sale en la operación. Y ahorita lo vamos a interpretar. Ahora con el valor superior, chicos. Ustedes mismos me dictan, a ver, ¿qué valor pongo al inicio? La media. 170. Ujú. Más 1,96. 1,96 por, bueno, ustedes ya saben, ¿no? 20 sobre la raíz de 36. O de frente su 6. A ver, ¿cuánto les sale, chicos? Ahora sí debe ser un número más grande, ¿no? Porque estamos hallando el límite superior. Sale en total 176.53. Correcto. 173,53, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a interpretar esto juntos, ¿sí? ¿Qué dice? Por lo tanto, la estatura promedio de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la USMP está comprendida ¿entre qué valores, chicos? 163.5 y 176.53. Claro, los valores que hemos hallado, con un grado de confianza ¿de cuánto habíamos dicho que era el grado de confianza? 95%. Ujú.
Muy bien. Entonces, es así como deben interpretar, chicos. No solo, ya, me salió 163 y 173, marco la C. No, eso es para el examen, pero en la práctica, para cuando ustedes tengan que hacer sus trabajos de investigación, entonces, bueno, para ese tipo de ensayos, ¿no? Ustedes tienen que saber interpretar el resultado. Y bueno, otra forma de decirlo también es que el intervalo de confianza de 95%, entonces va a comprender los valores que están entre este valor y este valor. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tienen la resolución para que puedan practicar en su casa, así que esto lo borro. Ji. Listo. Ahora sí, el segundo caso. El segundo caso se va a dar cuando el intervalo de confianza, cuando queremos calcular el intervalo de confianza de una sola muestra, en caso de variable cuantitativa en muestras pequeñas. Básicamente esto, lo que deben diferenciarlo de la otra, ¿no? Que va a ser menor a 30. En este caso, la fórmula va a ser, bueno, que vamos a hallar el parámetro, ¿no? Y el intervalo de confianza que viene a ser la media muestral más menos t, que es el valor de t a un determinado nivel de confianza, que ahorita les voy a explicar cómo lo van a hallar, multiplicado por la desviación estándar sobre el número de datos que se están dando, ¿verdad? Y para esto es importante un valor que deben saber calcular que se llama grado de libertad. El grado de libertad nos va a ser útil para hallar el valor de t en sí. ¿Y cómo se calcula? Simplemente restamos n menos 1, así de sencillo. ¿Y para qué nos sirve esto de grado de libertad, de valor t? No entiendo. Ahorita lo vamos a comprender, chicos. Listo. Parece complicado, pero es prácticamente saber buscar el valor. Entonces, no sé si para este ciclo les habrán dado otra tablita, pero generalmente no cambian. Si es la misma, chévere. Si no, también van a saber cómo hallar el valor con las indicaciones que les voy a dar. Son como instrucciones, chicos. Piensen esto como un juego. Si ustedes saben las reglas, ya pueden aplicar cualquier estrategia, ¿no? En este caso dice, en la mayoría de los casos, el margen de error es 5%. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad, chicos? Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, el error máximo permitido es 5%. Ustedes asumen 5%, o sea, 0,05. Si supera ese valor, entonces ya no estamos hablando de unos resultados que sean estadísticamente significativos. Bueno, pero ¿qué dice la tablita rosa? Pero no se busca 0,05 en nuestra tabla de T-Student, sino que buscamos la mitad. ¿Por qué? Porque en este caso, miren qué dice, ya que el intervalo de confianza tiene dos extremos. Recuerdan que estamos hallando un valor mínimo y un valor máximo, entonces no podemos trabajar de frente con 0,05. Tenemos que partirlo a la mitad. En este caso sería 0,025. Y entonces vamos a trabajar con esta columna. Eso siempre y cuando estén trabajando con un margen de error del 5%. Si el margen de error de por sí fuera 0,025, digamos, en la pregunta les dice, este es el margen de error, ustedes sacan su mitad y ya pues hallan con ese valor. Pero en este caso, generalmente va a ser esta columna. Entonces, ¿qué más dice? De igual forma, se debe dividir con cualquier valor que tengan de margen de error, lo que ya les había mencionado. Entonces, vamos a saber cómo se va a emplear esta tablita. Primero, ya calculamos nuestro margen de error, identificamos la columna y ahora vamos a hallar la fila. En este caso, la fila se calcula con el grado de libertad que habíamos mencionado, ¿no? Si la población es, como en este caso es menor de 30, digamos que sean 20, entonces 20 menos 1, porque así se llama el grado de libertad, va a ser 19. Entonces nos vamos a la fila 19 y lo juntamos con la columna de nuestro error, que sería este valor, ¿no? Así. Y ya pues con este valor trabajamos como T-Student. Ese va a ser nuestra T, que vamos a reemplazar en la siguiente fórmula. Y vamos a practicar un poco con los ejercicios. ¿Qué dice? Suponga que se desea estimar el peso promedio de los enfermos de hipotiroidismo. Aquí un pequeño ojito, chicos, para ir ya adentrándoles un poco a los conceptos de medicina. El hipotiroidismo es una enfermedad del sistema inmune en sí,
de la glándula tiroides, donde esta va a funcionar un poco menos de lo normal. Entonces, por lo tanto, el metabolismo va a ser un poco más lento. Por lo tanto, todo lo que comes no se va a eliminar fácilmente. En este caso, las personas suelen aumentar un poco de peso y la clínica va a ser justamente esa. Va a ser personas que están un poco gorditas a pesar de que no comen mucho. Y bueno, por eso estamos tratando de estimar el peso promedio de estos enfermos, ¿no? Aquí el ejercicio cobra sentido. Entonces, bueno, volviendo al problema, dice, en una muestra de 30 pacientes, entonces como ya es 30, menor igual, usamos el caso donde era menor, ¿sí o no? O sea, el segundo caso. ¿Qué más dice? En 30 pacientes se encontró una media de 71 kilogramos y bueno, y una desviación, ¿no? De 5 kilogramos para 95 grados de confianza. Entonces, vamos a interpretarlo, chicos. Vamos a resolverlo, quiero decir. Primero, ¿cuánto viene a ser nuestro grado de libertad? Medio 29. ¿Qué hicimos? 30 menos 1, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora sí, vamos a hallar el límite inferior. Al igual que en el otro caso, simplemente el límite inferior lo hacemos con el menos y el límite superior con el más. Entonces, ¿cómo sería? Sería la media del peso, que en este caso es 71 en ambos casos, menos el valor de t. Entonces, para eso nos vamos a nuestra famosa tabla y vamos a calcular. Como acá ya nos da el valor de confianza, nosotros dijimos que el valor de la confianza y del error eran complementarios, ¿no? Si la confianza es 95, entonces el error va a ser 5%. Si la confianza es 96, entonces el error es 4%. En este caso, tenemos 95% de confianza y nuestro error es 5%. Pero yo les había dicho que se trabaja con la mitad. Entonces va a ser 0.025. ¿Y por qué trabajamos con la mitad? Para recalcar, porque estamos hallando dos valores, ¿no? El límite inferior y el límite superior. Entonces, por así decirlo, el error se va a partir a la mitad. Entonces, vamos a marcarlo así. Va a ser 0.025 y nuestro grado de libertad era 29, ¿no? 29. Aquí está. Entonces, vamos a hacer nuestra línea acá y nuestra línea acá. Y el cruce es justamente en este número. Ahora sí lo voy a borrar. Es 2.0452. Yo les recomiendo trabajar así con todos los dígitos porque para que su resultado final sea el más acercado quizá al de las alternativas que les pongan en los exámenes, ¿no? Entonces, comprobamos una vez más. Si tienen por ahí una reglita, hacen así y ya, chévere. Entonces, nuestro valor t es 2.0452, ¿no? 52. Eso lo multiplicamos por 5, que es la desviación, sobre la raíz de 30. Igual acá, 2,0452 por 5 sobre la raíz de 30 igual. A ver, ¿cuánto le sale, chicos? El límite inferior sería 69.13. 69.13. Sí, correcto. ¿Y cuánto sería el límite superior, chicos? 72,86. 72,86. Muy bien. Y alguien me dice qué unidad acompaña estos valores. ¿Qué significa? ¿Significan segundos, metros, kilogramos, litros? ¿Qué es? Kilogramos. Muy bien, porque estamos hablando de peso, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿cómo se va a interpretar este resultado? Decimos que con un 95% de nivel de confianza, el promedio del peso de los hipotiroideos en la población se encuentra entre los dos valores calculados. Entonces, ahora sí cobra sentido la teoría, ¿no, chicos? Por eso es que me gustan más los ejercicios. Y ahora sí, un pequeño recordar.
Cuando nos dan una muestra n menor o igual a 30, se trabaja con la distribución de t-student. Esto lo he recalcado específicamente en una sola diapositiva porque va a ser una pregunta teórica de su examen. Generalmente no hay muchas preguntas de Teo, pero las que hay son así, bien puntuales. Entonces, por eso es que yo las resalto en mis diapositivas. Si ustedes ven que algo está en tablita, que tiene no sé, un signo de exclamación, es porque eso suelen preguntar en la teoría. Listo. Ahora tenemos otro caso, chicos. Si no me equivoco, es el último caso. Es el caso 3, donde el intervalo de confianza para la proporción, pues en este caso vamos a aplicar una fórmula diferente. ¿Para qué? Ya no vamos a trabajar para la media, sino para calcular la proporción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Básicamente lo mismo que el otro. Hay una fórmula con un más y menos, porque igual tenemos que hallar límites inferior y superior, pero acá los datos van a cambiar ligeramente. Por ejemplo, espérense chicos, antes quiero mencionarles una cosita que quizá les puede ser útil. Esto de acá, esta parte de la fórmula del caso 1 es el error estándar, ¿sí? Quizá les pregunte, por eso lo resalté. Acá también lo mismo, ¿no? Es esta parte que se repite, ¿no? De la formulita, sin el z, simplemente esto de acá. Es por eso que también lo puse como fórmula. Entonces, eso, error estándar. Ya está. Ahora, en este caso, en el caso 3, también hay una parte de la fórmula que es la del error estándar, que suele ser la que está detrás del z, ¿no? Entonces, ahora sí, aquí tiene la fórmula, que sería, ¿no? El valor de P de la proporción muestral menos el valor de Z, ¿no? Nuestra confianza sobre la raíz del valor de P menos 1 menos P. Es lo que nosotros llamábamos como valor de Q, ¿no? ¿Y cómo se van a dar cuenta? Pues porque ambos son complementos, ¿no? La suma de estos dos te debe dar 1. Y eso lo dividimos sobre el valor de n, que es el valor de datos que vamos a tener. Y esta fórmula va a funcionar cuando la muestra es mayor a 30. Entonces, estos son los criterios que deben tener en cuenta antes de la aplicación a los ejercicios. Y vamos con uno. Dice, recuerden que esto es para una proporción, ¿sí? Se tiene interés en estimar la proporción de niños desnutridos menores de 5 años en una determinada comunidad. Se selecciona una muestra de 100 niños menores de 5 años y se determina que 45 están desnutridos. Entonces, ¿por qué decimos que acá va a ser una proporción? Porque si se dan cuenta, la variable aquí ya no viene a ser tanto, em, ya no viene a ser como cuantitativa, ¿no? Vamos a ver si un niño está desnutrido o no. En este caso, ¿cuál vendría a ser nuestro valor de z, chicos? A ver, vamos de frente. ¿Cuál creen que es el valor de z? ¿A alguien se le ocurre algo? 1.96. Muy bien, excelente, ya de frente me dijiste el valor. Entonces el porcentaje era 95, ¿verdad? Y sí, es 1,96. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Ustedes mismos díctenme, chicos. ¿Cuánto vendría a ser la P? A ver quién se acuerda. ¿No? Ya les doy una ayudita aquí, sí, chicos. En este caso te está diciendo que se desea seleccionar, no, se selecciona una muestra de 100 niños menores de 5 años y se determina que 45 están desnutridos. Siempre tratemos de trabajar con el valor ya en porcentaje, ¿no? En este caso sería 0,45. Es nuestro P. Por lo tanto, el valor que le va a seguir va a ser el valor de la Z, que es más, 45 más 1,96 por
en este caso es 0,45, acá no me alcanza espacio, así que lo voy a hacer aquí. 0,45, esto lo multiplicamos 1 menos 0,45, que es 0,55, porque acá dice la fórmula, sobre n, que en este caso es 100, ¿verdad, chicos? Listo. Para el caso del límite superior es lo mismo, pero uy, acá me equivoqué de signo. Ajá. Acá sería con más. Entonces, ¿cuánto le sale el límite inferior? $0,352. 0, ¿cómo? 0,352. Muy bien, ajá. 0,3, ajá, muy bien, muy bien. ¿Y el límite superior? Les doy unos segunditos. 0,548. 0,548. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Por lo tanto, la proporción de niños menores de 5 años desnutridos en dicha comunidad está entre estos valores que hemos hallado, con un intervalo de confianza de 95%. Igual, ¿no? Nuestros límites. La probabilidad de que un niño esté desnutrido se va a encontrar entre este intervalo, ¿no? Entre estos valores, en otra forma de decirlo. Bueno, esto era para el caso de cuantitativa, ¿no? Todo lo que hemos estudiado, cuantitativa. Ahora, sorry. Eso es cualitativa. Lo anterior era cuantitativa. Como les había mencionado respecto a la variable de estudio, va a depender si lo que vamos a aplicar es para la media o para la proporción. En este caso, va a ser cualitativa. Y es la fórmula que hemos aplicado. P más menos Z, la raíz cuadrada de P por Q. Q, recuerden que era complemento de P y por lo tanto va a ser 1 menos P, ¿no? Lo mismo. Y bueno, eso es un pequeño resumen. Y pasamos al segundo subtema de esta clase, que para mí es el más divertido, que es la prueba de hipótesis. ¿Qué dice? En la prueba de hipótesis vamos a tener dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. En palabras sencillas, la hipótesis nula va a contradecir a tu hipótesis alterna. Pero vamos a ver qué dice acá. Dice, plantea que los grupos comparados no difieren en la característica de estudio, mientras que la hipótesis alterna eh, contrasta esta hipótesis nula y plantea que sí hay una diferencia entre los parámetros involucrados. Y bueno, pues acá también algo importante que deben saber es que la hipótesis alterna puede ser uni o bilateral. Y ahí más adelante les voy a explicar qué significa esto de uni o bilateral, pero primero les quiero explicar ¿qué quiere decir esto de acá? Esto que he resaltado. Y qué mejor que un ejemplo, ¿no? En el mismo caso de que estemos evaluando quizá la eficacia de un medicamento para tratar la hipertensión, nuestra teoría, nuestra hipótesis sería de que nuestro medicamento efectivamente va a bajar el valor de la presión arterial, ¿no? Y por lo tanto, esa viene a ser nuestra hipótesis alterna. Y la hipótesis nula la contradice, va a decir que no va a haber ninguna variación, que estas personas van a seguir con su hipertensión arterial, así tomen el medicamento. Entonces, es como que la mala y la buena, ¿no? Em, entonces, creo que sí me captaron la idea, ¿verdad, chicos? Y acá, allá, lo que resalté. A veces en los exámenes preguntan cuál es el primer paso de la prueba de hipótesis y en este caso la respuesta es sencilla. Primero formular nuestra hipótesis nula y alternativa, porque una vez que tú identificas cuál es cuál, ya vas a poder usar esta tablita de acá. ¿Sí? Entonces, esto es divertido. De acá nada más, lo único que tienen que saber para salir exitosos de su examen son los sinónimos, he puesto todos los que he podido. Entonces, dice, allá, acá lo importante es el nivel de significación. El nivel de significación en sí va a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula sea verdadera, es el error. Ahorita les voy a explicar mejor con la tabla, ¿sí? Ok, entonces,
para el lado de en mi caso de la izquierda, vamos a tener lo que es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, acá están las decisiones que nosotros vamos a tomar. Y en la parte de las columnas va a ser que la hipótesis nula sea verdadera o que la hipótesis nula sea falsa. Todo gira en torno a la hipótesis nula, chicos, eso siempre recuerden. Para esta clase y para la siguiente y las demás. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipótesis nula verdadera, y por ejemplo, nuestro ejercicio, ¿no? Dice que el medicamento no va a bajar o no va a alterar la presión arterial. En ese caso, si esa es verdadera y nuestra decisión es rechazar la hipótesis nula, vamos a estar cometiendo un error, porque a pesar de que es buena, la estamos como que tirando, no la estamos despreciando, por así decirlo. Entonces, eso es lo que conocemos como error tipo 1 o nivel de significancia, son sinónimos. Entonces, en el examen van a querer confundirlos, ¿no? Les van a poner, en vez de error 1, les van a poner este signo o simplemente nivel de significación, nivel de significancia. Entonces, como ustedes saben que son sinónimos, ya pues marcan esta. Entonces, ¿qué pasa en otro caso? Si la hipótesis nula es verdadera y no la rechazamos, eso sí sería correcto, ¿verdad? Porque al ser esta verdad, estamos diciendo que no la podemos rechazar por justamente su validez, ¿no? Entonces, la decisión correcta, esta viene a ser la decisión correcta. ¿Y cómo se expresa matemáticamente? Es 1 menos el nivel de significancia. Y esto es lo que conocemos como nivel de confianza. Entonces ya va adquiriendo sentido, ¿no? Igual, apréndanse este sinónimo, que 1 menos alfa o decisión correcta es el nivel de confianza. Y es por eso que yo les decía, chicos, que si tu nivel de confianza era 95%, tu error va a ser de 5%, porque estos dos se complementan y acá está la explicación. ¿Sí? Si acá es 95%, este va a ser 5%. ¿Qué más? ¿Qué pasa en cambio cuando la hipótesis nula es falsa? Quizá nuestro medicamento sí funciona y baja la hipertensión arterial. Entonces, como es falsa, debemos rechazarla. Y por lo tanto, acá sí sería la decisión correcta. ¿Y cómo se expresa matemáticamente? Sería 1 menos beta. Y este 1 menos beta también recibe el nombre de potencia de prueba o poder estadístico, chicos. Por eso lo he puesto en rojito, poder estadístico. Ustedes simplemente imagínense un poder. Poder es la decisión correcta. Y el caso contrario, si la hipótesis nula es falsa y no la rechazamos, estamos en un error, porque es falsa. ¿Para qué la vamos a, no? ¿Por qué la vamos a coger? Entonces, en este caso, la deberíamos rechazar. Pero si tú no la rechazas, estás cometiendo el error tipo 2, también llamado beta, ¿sí? Acá hay, por ejemplo, una preguntita con el poder estadístico. Dice, ¿cuál es el objetivo del poder estadístico en una prueba de hipótesis? Minimizar el error tipo 1, minimizar el error tipo 2, maximizar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, maximizar la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa o determinar el tamaño de la muestra. Para esto ustedes deben saber la teoría y haber asistido a mi asesoría. Entonces, ustedes ya saben que el poder estadístico era la decisión correcta, ¿verdad? Pero ¿en qué caso? Cuando la hipótesis nula era falsa y la rechazábamos. En ese caso, la alternativa correcta sería maximizar la probabilidad de ¿qué? De rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Entonces, eso sería el poder. Y acá unas consideraciones teóricas que sí o sí las van a aprender y para que ustedes entiendan los ejercicios, ¿no? Bueno, en sí es la aplicación que les he dado, chicos, así que léanlo con más calma en su casa. De que les va a servir, les va a servir, es por eso que lo he puesto en esta tablita. Entonces, ya, pasamos con esta diapositiva de acá, que dice, el investigador maneja directamente el valor de alfa, que era el nivel de significancia. Entonces, se puede decir que alfa puede ser un error de 5%, 1%, dependiendo de la investigación. O sea, nosotros asumimos ese error. Si yo hago un estudio, entonces debo calcular que quizá algo salga mal. Y el máximo porcentaje de esta probabilidad debe ser 5%.
Puede ser menos, puede ser 1%, sí, siempre y cuando no supere el 5%. Y justo en la clase pasada les puse el siguiente ejemplo. Digamos, ustedes están planificando su día, ¿no? Se despiertan a las 6 de la mañana y dicen, ya, de 6 a 7 tomo desayuno, de 7 a 8 estudio, no sé, anatomía. Y así van haciendo horas. Pero saben que a lo largo del día pueden ocurrir imprevistos, ¿no es así? Entonces, ustedes hacen un margen de error, por ejemplo, ya, quizá algo salga mal y por lo tanto voy a considerar, no sé, que me sobre, no, ajá, que me falte 1 o 2 horas. Entonces, en mi planificación voy a poner de 7 a 8 nada, porque quizá algo ocurra que me tome más tiempo, ¿no? Y si ya le doy una actividad a esas horas, entonces, se me va a apretar mucho la agenda o quizá no voy a terminar de hacer todo lo que hice ese día. Entonces, 1 hora va a ser mi margen de error. Quizá, yo puedo poner más, ¿no? Puede ser 5 horas. Quizá 5 horas libres y sin destinar ninguna actividad para que yo pueda ocuparlas según sea necesario, según me falte terminar alguna tarea que he previsto para ese día. Entonces, es lo mismo con los trabajos de investigación, chicos. Ustedes deben suponer o estimar un error. Y bueno, ¿qué más? Por lo tanto, puedo plantear que si mi alfa es 5%, entonces 1 menos alfa va a ser 0,95, que es nuestro grado de confianza, ¿verdad? O sea, el valor de z. ¿Qué más? Bueno, esto ya les había dicho, esta equivalencia es muy importante. El nivel de significación de la prueba permite diferenciar la región de rechazo y no rechazo de la prueba. ¿Sí? Ya les había dicho que generalmente es 5%. Y ahora sí, las fijas. El resumen, chicos. Aparte de que nada más se deben saber esta tablita, aquí tienen las fijas. Entonces, ¿qué son las fijas? Nos va a decir que beta es igual a 4 veces alfa. Eso de ley les van a preguntar, chicos, de ley. Entonces, eso y ¿cuál es el valor máximo que habíamos dicho que puede abarcar alfa? Es 0,05. Y por lo tanto, ¿cuál es el valor máximo que puede ser beta? 4 veces el valor de alfa, que sería 0,20. Entonces, es justo lo que les decía acá, que la decisión correcta, que también se denomina potencia de prueba, puede adquirir un valor máximo de 80% o 0,20, ¿no? Entonces, más o menos así calculándolo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ujú. Alfa se maneja por el investigador, o sea, esa es la única que depende directamente del investigador, es lo único que yo puedo controlar. En cambio, beta no se controla por el investigador, se establece de forma indirecta. Es justo lo que puede salir mal en todo mi día. Quizá me demoro más comiendo, me demoro más cocinando, haciendo un trabajo que yo no, pues, no había supuesto, estaba fuera de mis manos. Esa va a ser nuestra beta. ¿Qué más? 1 menos alfa, nuestro grado de confianza. 1 menos beta, potencia de prueba. Lo único que deben saber, chicos. No, en sí, lo más importante. Es bueno que sepan todo, pero esto es lo más importante. Entonces, les puse unas pequeñas fórmulas adicionales que en sí son porque lo han pedido a veces para resolver ejercicios del seminario, pero por si acaso, ¿no? Les he traído para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, vamos a hacer el ejercicio de este subtema. Y primero vamos con verdadero y falso. A ver, la primera, a ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta? ¿Es verdadero o es falso? ¿Y por qué? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Es verdadero o es falso? La inferencia estadística permite describir los resultados obtenidos en una muestra. A ver, acá con esto le voy a ayudar. Sí, efectivamente. Si recordamos nuestro gráfico, el del inicio, nosotros hemos obtenido ciertos resultados en una muestra, ¿no? Y justamente los valores que obtenemos del estudio de la variable en esta muestra nos van a poder permitir extrapolar a la población y por lo tanto explicarlo, ¿no? Y justamente esto era la inferencia estadística. Entonces, ¿qué decía la proposición? La inferencia estadística permite describir los resultados obtenidos de una muestra. Listo. Ahora, la B,
Ya, yo les digo la alternativa, digo, la respuesta y ustedes me dicen por qué. ¿Por qué sería falso, chicos? Dice, por lo general, el investigador no tiene control sobre el nivel de significación o probabilidad de cometer el error tipo 1 alfa. ¿Es falso? ¿Es verdadero? Bueno, yo les dije que es falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podía controlar el investigador, chicos? Uy, alguien prendió su micrófono, creo que Gina. Sí, dijo que sí, que el investigador el único que podía controlar era el alfa, por eso sería Ujú, falso. muy bien. ¿Y qué no podía controlar? El beta era Excelente. Ah, ajá, que era el... Muy bien, está bien, chicos. Está bien. Entonces, el investigador sí puede controlar alfa, pero no puede controlar beta, ¿no? Que es lo que puede salir mal, lo que está fuera de nuestras manos. ¿Qué más? Dice, si incrementamos el valor, el tamaño de la muestra, automáticamente disminuyen las probabilidades de cometer el error tipo 1 o tipo 2. A ver, ¿quién me dice? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Qué opinan, chicos? Si incrementamos el tamaño de la muestra, va a disminuir la probabilidad de cometer los errores. No importa si fallan, chicos. A ver, dígame, ¿qué opinan? No creo. Que no, ya, un voto para falso. ¿Alguien que diga verdadero? ¿O alguien que diga, que apoye a su compañero y diga falso? A ver, Mm, no sé, creo verdadero ya fue. Es vamos que empatados. me acuerdo que uno era directamente proporcional, pero no me acuerdo cuál. Ya, chicos, entonces les voy a dar la respuesta y para que ya no se aprendan así con fórmulas como directamente proporcional, inversamente proporcional, lo vamos a razonar, ¿sí? Entonces, imagínense que estamos estudiando el peso ya, ahora lo mismo, ¿no? Que estamos estudiando el peso de un salón de secundaria, por ejemplo, de primer año de secundaria. Entonces, tengo a mis estudiantes, ponte que sean 30. Entonces, mi muestra, digamos que yo voy a estudiar solo a dos. ¿Ustedes creen que si solo estudio a dos personas, estos me van a representar a toda mi población y por lo tanto los resultados que obtenga de estudiarlos van a ser correctos? No, ¿verdad? No es posible que solo, quizá esos dos son muy flaquitos y no, pues no, me va a dar mal resultado. O quizás son muy gorditos los dos y no todos en el salón son de esa misma contextura. Entonces, si yo, en cambio, estoy a los 30 ahí sí me va a dar una media que es más verídica. En este caso, en mi hipótesis, digamos, mi hipótesis inicial era que la mayoría tiene sobrepeso. Entonces, si yo digo que la mayoría tiene sobrepeso y estudio a los gorditos, obviamente mi hipótesis alternativa va a ser verdadera, ¿no? Va a ser aceptada, pero, y la hipótesis nula va a ser rechazada. Pero estamos cometiendo un error, ¿verdad? Estamos rechazando la hipótesis nula cuando quizá esta sea verdadera. En este caso, en cambio, si yo estudio a los 30, ahí sí voy a saber en verdad si la hipótesis nula se va a rechazar o no, ¿no? Entonces, por lo tanto, si acá dice, si incrementamos el tamaño de la muestra, automáticamente disminuyen las probabilidades de cometer el error tipo 1 y tipo 2, verdadero, chicos. Mientras más personas estudien, mejor, mejor, porque van a poder abarcar realmente lo que más representa a toda la población, ¿no? Entonces, eso y a ver qué más dice. Un investigador pretende estudiar la eficacia de una droga, dice que la droga B es mejor que la droga A y por consiguiente las hipótesis estadísticas que corresponden a la prueba de hipótesis es, a ver qué dice. Mi hipótesis alterna dice que el medicamento A menos el medicamento B es mayor a cero.
Y yo creo que esto es igual, ¿sí? Entonces dice, mi medicamento A menos mi medicamento B es igual a 0. ¿Cuándo dos valores me van a dar 0? O cuando los restamos. Cuando son iguales, ¿no? O sea, si mi medicamento A vale 5 y mi medicamento B vale 5, la resta de estos dos me va a dar 0. Entonces, en otras palabras, me está diciendo que mi alternativa, mi hipótesis nula es que estos dos son iguales. Y mi hipótesis alterna me dice que estos dos son diferentes, ¿no? Para que me salga mayor a 0. Específicamente que este es mayor, porque si este fuese mayor, me saldría un número negativo, entonces menor a 0. ¿Y qué opinan, chicos? Ya analizando esto de acá, ¿es verdadero o es falso? Me dice que la eficacia de la droga B es mejor que la de A. Ujú. ¿Qué opinan, chicos? Si B es mejor que A, no tendría que salir menor a 0. Para que... Excelente, sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque, miren, si este fuese 5 y este fuese 1 y lo restamos, sí, obtenemos un valor menor a 0. ¿Pero qué me está diciendo esta proposición? Que mi hipótesis alterna va a salir mayor a 0. Y esto solo puede suceder cuando este de acá es un valor mayor. Pero no, porque nosotros dijimos que el medicamento B es mejor que el medicamento A. Entonces, por lo tanto, sería falso, chicos. Falso. Ujú, me confundí. Pero sí, muy bien. A ver, para no aburrirlos, vamos a ir por... A ver, esta de acá. Esta sí la deben saber. Ya se los dije, chicos. Esta de acá. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Alfa es 4 veces beta. Se los puse en las fijas. Verdadero. ¿Verdadero? Ya ver. ¿Alguien más? Sí, verdadero, creo. Ya, chicos, no se preocupen. Es falso. Con la práctica Ah, lo van a ver. beta era 4 veces alfa, ¿no? Ay, Era al joder. revés. Sí, chicos, pero se dan cuenta, con esto ya no se van a olvidar, justamente porque les he puesto a prueba. Entonces, es al revés, ¿sí o no? Beta es 4 veces alfa. Y para chequearlo y para ahí reforzarlo en la memoria visual, ahí está, ¿vieron? Beta. Beta es 4 veces alfa. ¿Y cómo se lo pueden acordar? Beta tiene dos bolitas. Entonces, beta que sea acá, ¿no? El valor mayor. Y alfa tiene que acompañarse de un 4 porque como es tan chiquito, tiene que haber 4 de estos alfas para que sean iguales al grande, ¿no? Algo así, para que puedan acordarse. Y ahora sí, vamos con un ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Eh, en los trabajadores administrativos de la Universidad de San Martín de Porres, el MG Medina, el Magíster Medina está interesado en conocer el colesterol promedio y la proporción de obesos. Para tal efecto, se recurre a una muestra de 81 trabajadores y se obtienen los siguientes resultados. Ok, primero, ¿qué se pide? Se pide estimar el intervalo con un grado de confianza, el colesterol promedio y la proporción de obesos en los trabajadores administrativos. Ok, entonces nos está primero pidiendo que calculemos el colesterol promedio y luego la proporción. ¿Colesterol promedio a qué le suena, chicos? ¿A media o a proporción? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Qué creen? Cuantitativo, creo, porque hay una medida de colesterol. Sí, muy bien. Cuantitativo sería para media, ¿no? Entonces ya van pensando en qué fórmula vamos a agarrar. ¿Se acuerdan de los casos de la media? Para eh, media, ¿no? Media, media. Ahora, volvamos al ejercicio que hice. Y la proporción de obesos. Esto es el otro caso, ¿no? Para la otra fórmula. Entonces les voy a poner la formulita del primer caso.
Van a ver que a medida que vayan resolviendo los ejercicios, esta fórmula se les va a grabar y ya no van a necesitar ponerla ahí, pero por este caso, uy, la vamos a colocar. Entonces, ¿cuánto es nuestro promedio? Es 250, ¿no es así? A por el límite inferior primero. Menos el valor de z. El valor de z lo tenemos de 95. Si era 95, ¿cuánto es nuestro valor de z? A ver, para que vayan acostumbrándose. 1.96. 1.96. Eso ya lo deben saber como su nombre, chicos. Nuestra S, nuestra desviación no es 30. Espérense. Ya, 30. Uy, sobre la raíz de n. N son 81 trabajadores. Listo, chicos, a ver. Y acá es lo mismo, solo que con más. ¿Cuánto sale? O si no, para ahorrar tiempo. Sí, el No, si ya límite lo tienes, inferior dime nomás. sería 243.46. 243 punto, ¿cuánto? 46. 46. Ya digamos que sea, ¿no? Como punto 5. Está bien. ¿Y el otro valor? 256.5. Punto 5, ahí sí salió exactito. Ok, entonces, ¿cómo interpretamos esto? Decimos que el colesterol promedio de los trabajadores se va a encontrar entre 243 y 256 miligramos por decilitro, ¿no? Con un grado de confianza de 95%. Y ahora vamos con la proporción de obesos. ¿Qué dice la fórmula? Ahí se los pongo. Un momento, chicos. Ya. Vamos a borrar esto. Listo. A ver. Igual, vamos a hallar los valores. P, nuestra proporción es perdón, allá. Te está diciendo que son 10 obesos, ¿no? Ajá. Allá. Para este caso, chicos, quiero que recuerden algo importante. La proporción es como decir el número de casos, ¿no? Casos positivos. En este caso, ¿cómo sabemos cuáles son? Tenemos que ver cuántos casos se han dado en la proporción, en la población actual que tenemos. Nuestra población actual ahorita es 81 trabajadores. ¿Y cuántos casos de obesidad tenemos en estos 81? 81 trabajadores es 10 obesos. Entonces, no se confundan. La P no va a ser 10 obesos. En este caso, como te estaba hablando de proporción, siempre tengan en cuenta que es una división, ¿no? Entonces sería 10 sobre 81. ¿Cuánto sale 10 sobre 81, chicos? Sí. 0,123. Así sigue 4, 5, 6. Ajá. Pero ahí para que sea chiquito, 0,12. Para que ya no se estén mortificando ahí con su calculadora en el examen. Entonces sí. Y a esto le vamos a restar. Ya habíamos dicho que es 1,96 sobre, bueno, ustedes, ¿no? 0,12 por, ¿cuánto sería? ¿El Q o el 1 menos P? 0, chicos. Sobre N. Sería 0,88. 0,88. Y ahora para el límite superior, solo con el signo más. Ahora sí, ¿cuánto sale, chicos? Para agilizar un poquito, ya como esto es matemático en sí, el resultado del primer va a ser 0,049 y en el caso del segundo es 0,19. 0,19. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Simplemente decimos que la proporción de obesos entre los trabajadores está entre este valor y este valor con un grado de confianza del 95%. Es así de sencillo, chicos. Y bueno, este también es similar con los ejercicios que vamos, con la fórmula. Nada más aquí quiero que me digan qué fórmula se va a emplear. Nada más la fórmula. Y de ahí ya ustedes saben usarla, ¿no? ¿Qué fórmula? ¿Esta o esta? ¿La primera o la segunda?
Vamos a leerlo juntos. En una encuesta efectuada, una muestra aleatoria de 150 familias en cierta comunidad urbana reveló que en el 87% de los casos, por lo menos uno de los miembros de la familia tenía alguna forma de seguro relacionado con la salud. Construir los intervalos de confianza del 99% para P, la proporción real de familias en la comunidad con las características de interés. ¿Qué fórmula usamos? ¿La primera o la segunda? ¿Para medio o para proporción? Aunque ¿La el ejercicio... segunda? La segunda. Sí, muy bien, chicos. La segunda. Algo que les quería decir aquí, que acá ya cambia el intervalo de confianza, y si el intervalo de confianza es 99, ¿cuánto viene a ser el valor de Z, chicos? 1,60 y tantos, creo, no me acuerdo. Sí, igual se los he puesto aquí para que ustedes vayan practicando, ejercitando. Aquí está, ¿ven? Ah, Sí, es 90. 60. No, 2,5. 5. Ajá, muy bien, chicos. Nada más, ahí, si necesitan cualquier cosita, ya saben que en estas diapositivas van a encontrar todo. Eso y algo más que sí me faltó decirles es que, ¿por qué en este caso estamos utilizando la fórmula del primer caso y no del segundo? ¿No? O, espérense. Quería mostrarles esto. Ah, no, ya, solo chicos. Me pareció, pero ya, ahora sí. Esta de acá es como una combinación de bioestadística con epidemiología. Y más o menos para irlos adentrando a lo que es este epidemio, que es un curso muy bonito también, vamos a resolver este ejercicio, que dice, se tiene interés en evaluar si el uso de anticonceptivos orales es un factor de riesgo para infarto de miocardio en mujeres casadas menores de 45 años de edad. Para tal efecto, se realiza un estudio comparativo tipo caso control y se obtienen los siguientes resultados. Entonces, ¿saben lo bonito de estos ejercicios? Es que sí, efectivamente puedes calcular esos datos con justamente las fórmulas que te están enseñando ahora para que tú puedas llevar a cabo investigaciones. Entonces, acá en palabras sencillas, ¿qué vamos a estudiar? El, el factor de riesgo que tienen las mujeres al consumir anticonceptivos orales. O sea, ¿hay algún riesgo o no es un riesgo? ¿No? Entonces vamos a ver si eso es un factor de riesgo para que ellas sufran un infarto miocardio. En este caso, estos son los datos que hemos obtenido de nuestros estudios. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Vamos a ver cuántas mujeres de las que hemos entrevistado usan anticonceptivos orales y cuántas no. En total, las que sí usan son 34. Bueno, en sí, las que usan es la suma de estos dos. Sería 24 más 34, ¿no? 4, 7, 57. Y bueno, las que nunca han usado, también la suma de estos dos. Y para el lado de la columna, ya te vienen los casos, ¿no? Acá sí tuvieron casos de infarto y acá no. A los que no tuvieron esos casos de infarto se les llama controles. Y a los que sí, pues casos. ¿Qué más? Les he puesto esta tablita, que incluso les va a servir en epidemiología, que simplemente dice lo siguiente. Como el ejercicio nos pide calcular el odds ratio, o OR, esto se va a hallar multiplicando A por D sobre C por B. ¿Y qué cosa es A, qué cosa es B, qué cosa es C? Simplemente A es cuando el factor está presente, que en este caso es consumir anticonceptivos orales, y el efecto, que es el infarto al miocardio, también está presente. Entonces, eso es A. En ese caso, A viene a ser esto, ¿sí o no? ¿Y qué es B? Cuando el factor está presente, cuando consumen anticonceptivos orales y cuando no tuvieron infarto al miocardio. Entonces, esto viene a ser B. La C, cuando el efecto está presente, el factor ausente, C y D. Eso es básicamente nada más para que reemplacen, chicos. Entonces, teniendo ese valor, vamos a aplicar la fórmula de odds ratio, que era simplemente la crucecita, ¿no? Que hemos hecho acá. Viene a ser la multiplicación de A, que era 23, por, ¿cuánto dijimos que es D? 132. A eso lo dividimos sobre 35, que es C, por 34.
Bueno, el resultado de esta multiplicación, que la van a poder hallar con su calculadora, es 2,55. Y por lo tanto, ¿cómo podemos interpretar este resultado? Bueno, nosotros decimos que es que sí hay factor de riesgo cuando el odds ratio es mayor a 1, y como ven es es 2,55. En ese caso, con el hallazgo de esta fórmula, vamos a poder afirmar que efectivamente el consumir anticonceptivos orales es un factor de riesgo para padecer de infarto al miocardio, ¿no? ¿Qué tal datazo hemos calculado aquí? Y bueno, y su respectivo índice, intervalo de confianza, eso lo van a poder calcular con esta fórmula, chicos. Es un poco larguita, pero ya nada más les he traído en sí cómo se aplica. Para esto tienen que saber cuál es el valor del OR, odds radio, que ya nos salió 2,55. Esto lo multiplicamos por E. Este ya viene a ser un valor estándar. Yo lo he investigado, es 2,7182281. Es en sí ya su valor, ¿no? Como una constante. Y a esta multiplicación la vamos a elevar el siguiente valor. 1 menos 96, bueno, en sí es el valor el intervalo de confianza, ¿no? Si es 95% es 1,96. Si es 99%, ¿cuánto habíamos dicho que era? Ya lo vieron arriba. ¿Cuánto era, chicos? Si es 95, 99%. 2.5. Ajá. 2,5. Va a depender, ¿no? De su intervalo de confianza. Y a eso lo multiplican, yo sé que es un poco largo, pero así viene en un ejercicio no de examen, no se preocupe, de seminario. Eso lo dividen sobre 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre C, más 1 sobre D, que en sí son los valores que están en la tablita. Y pues nada más con eso hayan el valor del límite inferior, porque este de acá, que es el intervalo de confianza, ya habíamos dicho que tiene un valor, un límite inferior y un límite superior, ¿no? Que son los intervalos de confianza. Bueno, eso, ¿no? Si es para el límite superior, acá esto va a ser positivo, y si es para el límite inferior, esto es negativo. Por eso que acá ya no puse nada, porque ya se sobreentiende que es positivo. Y bueno, eso, chicos. Ajá, eso sería todo. Esto también es lo mismo, solo que acá te pide ya el riesgo relativo. Y el riesgo relativo ya no es simplemente la multiplicación en aspa de estos dos de acá, sino que su formulita es esta. A sobre la suma de A más B y C sobre la suma de C más D, ¿no? Y nada más reemplazan los valores acá. Lo importante es que ustedes sepan identificar cuál va a ser A de estos datos, cuál va a ser B, cuál va a ser C y cuál va a ser D. Y por eso les he puesto esto de acá. Y nada, chicos, con esto ya terminaríamos la clase. Si ustedes tienen alguna duda al momento de que están estudiando, resolviendo ejercicios pasados, quizá, no duden en preguntarme, y si pueden más por el grupo para que todos sepamos cómo resolver esas dudas que tienen. Y no nos podemos ir sin la frase del día, que dice: nunca pienses en el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Como ya vieron en los ejercicios, chicos, qué datos podemos conocer con los estudios, con la matemática, realmente es muy bello, ¿no? Entonces, no se pierdan la oportunidad de aprender este tipo de cosas, chicos. Y ahora sí, motivados, váyanse a cenar o a estudiar, según lo hayan planeado, chicos, según su margen de error. Entonces, ya nos estamos viendo mañana para ponernos al día con el tema de la semana, que sería ya la S9. Y recuerden resolver su post-test a conciencia, chicos. Entonces voy a dejar de compartir esto, de grabar, digo. Y ahorita les paso el link del post-test.